Y es que, bueno, están dando a que Aura, ay, no Aura esto de Fuentes, ahora estoy loca. La película expresionista que yo les dije la vez pasada. Aura y las violetas. ¿Cómo? Aura y las violetas. No, Aura y las violetas es otra cosa. Es otra. Hoy vamos a ver un poco de cine expresionista, un poco de danza, teatro y vamos a terminar con imagen. La vez pasada habíamos quedado como en los inicios del expresionismo, habíamos quedado en los finales del impresionismo, entonces les recuerdo la dinámica. La dinámica, vamos a trabajar toda la corriente, vamos a trabajar todo el movimiento, vamos a verlo sobre imágenes. Estoy esperando también que me apaguen un poco esta luz para que podamos ver un poco mejor las diapositivas y ya empezamos. Le vamos a dar 5 minutos a las personas que se están acomodando. Buenas tardes. Al finalizar estoy realizando una base de datos en Excel con los correos de cada uno para las personas nuevas, para que tengan todo el material de las sesiones pasadas y también las grabaciones de las sesiones pasadas, ¿vale? Para que al final por favor se acerquen y me regalen su correo electrónico digital. Es que muchas veces no lo puedo leer, entonces me queda un poco complicado reenviarle correos y me rebotan muchos. Bueno, vamos a dar inicio. Estaba hablando la vez pasada de impresionismo, estábamos hablando un poco sobre finales del siglo XIX. En la primera sesión que hicimos, y les recuerdo a todas las personas también que vienen por primera vez, la idea es que estamos haciendo una dinámica en la cual trabajamos todo lo que son los acontecimientos, gracias, los acontecimientos políticos, geográficos, históricos, gracias. Los acontecimientos políticos, geográficos, históricos que se dan en cada época, vamos a trabajar década a década y el cronograma nos está dando para que hasta octubre trabajemos hasta los años 70 en arte plástico visual, en teatro, en danza, en cine y en música, que es lo que nos vamos a enfocar. Ustedes tienen otros espacios como Café Literario y como otros espacios que se enfocan específicamente en literatura, pero este espacio nos vamos a enfocar en esos 4 pilares fundamentales. Cuando me regalen su correo les envío la presentación del programa junto con el cronograma. Si de pronto se pierden alguna sesión porque pues no pudieron venir, se van a montar en YouTube cada una de las sesiones que se están grabando y con eso pueden adelantarse y poder ver a la otra sesión. La dinámica es que estamos abordando cada 3 clases una década. Ahorita estamos finalizando ya Belle Époque y la primera clase es una introducción histórica y geopolítica de los acontecimientos que sucedieron para poder entender un poco qué es lo que estamos trabajando. La sesión pasada estuvimos viendo música, les envié una lista de reproducción, hablamos mucho de la música tanto europea como en Sudamérica y en Colombia, qué se estaba gestando y qué sonidos eran los que se estaban gestando a principios de siglo. Y estábamos hablando un poco de eso, de los sincretismos que se hicieron en música, en pintura, y vamos a ver poco a poco esto cómo va evolucionando. Entonces, también empezamos con imagen, no nos dio el tiempo para abarcar completamente lo que fue imagen, pero entonces la idea es que hoy vamos a terminar imagen, vamos a dedicarle un poco al cine, que son los inicios del cine, entonces no es muy extenso lo que vamos a hacer, y vamos a dedicarle otro poco a la danza contemporánea, que son los inicios de la danza contemporánea, y un poco al teatro. Entonces vamos a empezar. Habíamos terminado la vez pasada con una de las últimas pinturas impresionistas. Estábamos hablando de Van Gogh, terminamos con Van Gogh, el impresionismo y el posimpresionismo. Vamos a empezar a ver un poco qué fue lo que pasó con el expresionismo. Entonces, la dinámica que vamos a hacer en apreciación es ver, que es lo que más me interesa. Entonces vamos a ver el movimiento completo. Ustedes van a ver cada una de las pinturas, al final hacemos una ronda como de opiniones y hablamos un poco sobre el movimiento, que es lo que más interesa un poco, para que entendamos un poco qué es lo que pasó. Entonces voy a ir pasándolas, voy a dejar 10 segundos cada pintura y ahorita hablamos.
¿Los que están atrás ven bien? Si tienen alguna opinión dentro de las pinturas, la pueden hacer sin problema. Poco a poco nos vamos a dar cuenta, el puente es uno de los movimientos del expresionismo alemán más importante que se dio. Nos vamos a dar cuenta que en el postimpresionismo, como vimos la clase pasada, se empezó a utilizar el negro y acá los expresionistas trabajaron mucho el negro y el blanco. Vamos a ver también un poco cómo la figuración llega y pasa por todo lo que es el expresionismo hasta pasar por lo que fue el simbolismo en la pintura, un poco más destacado en la literatura, y cómo llega a la abstracción de lo que fue ya el modernismo. Las imágenes que están viendo son del movimiento que se llama el puente, del Brücke, que se dio en Berlín, y todo el movimiento, como pueden ver, por ejemplo, las pieles de esta mujer, se empezó a trabajar mucho el color, sobre todo con los colores puros. El expresionismo, al resaltar el color puro y hacer un contraste de lo que vimos la primera clase, que eran los de teoría del color, vamos a darnos cuenta que tiene un realce y un fuerte impacto. Si pueden fijarse, vamos a ver un poco más adelante en lo que es Primera Guerra Mundial y anterior a Primera Guerra Mundial vemos cómo se empieza a gestar el cubismo. Se empieza a gestar el cubismo no por una necesidad de visualización de la imagen de diferentes planos, sino por una necesidad de plano de puntos y línea. El cubismo que se empieza a gestar en Alemania es muy diferente al cubismo que Pablo Picasso gestó. Vamos a verlo más adelante, pero acá es como una de las primeras índices de lo que empieza a suceder. Como saben, y les recuerdo, todos los movimientos se entrecruzan. La primera hoja que les di de todo siglo XX es un entrecruce de movimientos, entonces hay un diálogo constante con los artistas, los fotógrafos, los literatos, y ese diálogo constante lo vamos a ver en el entrecruce de movimientos. Vamos a darnos cuenta como, por ejemplo, hacia los años 60 y años 70 esto termina como deshaciendo todas las vanguardias y termina generando movimientos tan complejos como fluxos. Esta es una de las primeras pinturas que me parece importante anotar de Kandinsky, y es una de las primeras índices de cómo él trabajaba el plano. Si se dan cuenta, acá hay diferentes planos, acá hay un polígono, acá hay otro polígono y acá genera otro con perspectiva. Esto es muy importante para que después entendamos cómo hace la simplicidad de la forma en sus pinturas pues ya más maduras. Esta es la primera acuarela abstracta que hace Kandinsky y que viene del expresionismo y viene de una necesidad de simplemente deshacer la forma y empezar a generar con lo que es el color y con lo que es la gestualidad. Esto vamos a verlo recurrentemente cómo llega hasta los años 60 más o menos se trabaja este movimiento y se gesta aquí. Es como los primeros índices del movimiento.
Esta es una de las pinturas más conocidas de él. Estoy saltando un poco entre expresionismo y lo que Kandinsky hizo, porque él hizo lo mismo con su vida y con su obra. Estuvo como explorando diferentes medios hasta que generó el arte abstracto, que no fue un género ni una vanguardia adscrita, pero muchos estuvieron muy influenciados por él. Como se dan cuenta, acá hay una dinámica fuerte en cuanto a la imagen. Entonces la lectura de la imagen viene por el señalamiento, y eso es muy importante, sobre todo cuando vayamos a ver hacia los años 40, sobre el que se empieza a gestar la teoría de la fotografía y la teoría de composición, cómo se empieza a relacionar la pintura y cómo los buenos pintores son muy buenos fotógrafos, y cómo los fotógrafos acuden como a la pintura y a la composición en pintura para poder entender cómo se mueven en la fotografía y en la imagen. Si se dan cuenta, tenemos acá como unos señalamientos hacia arriba, pero también tenemos un triángulo que señala al centro. El recorrido del cuadro, dependiendo de la persona como lo lea, pero siempre hay una entrada y una salida, y eso es muy importante en la imagen. Siempre hay una entrada y un recorrido. Hay cuadros que tienen una composición que lo que hace es sacarlo, y este cuadro lo que hace es movilizarlo. Entonces, él, usando la teoría básica de la forma y del color, lo que intenta es generar que haya un recorrido visual dentro del cuadro y la persona se quede dentro del cuadro. Claro, obviamente él lo hizo en unas proporciones reales. Acá pues no hay unas proporciones reales porque estamos viendo una diapositiva, pero enfrente del cuadro la intención es que haya ese recorrido, la intención es que la mirada se quede dentro del cuadro, y esto posteriormente también influencia el cine, influencia como toda la teoría de la imagen contemporánea. Vamos a ver el otro movimiento expresionista fuerte es el de Frank Marc, se llama El Jinete Azul, y bueno, poco a poco vamos a ver cómo El Jinete Azul es uno de los precursores del cubismo. Uno de los cuadros más extraños del expresionismo, este es Oskar Kokoschka, es un austriaco. El expresionismo en Austria no se dio tan fuerte como en Alemania, pero Kokoschka fue uno de los post-expresionistas, si se puede llamar así, y trabajó todo el movimiento conjunto, la pincelada, el color. Él tenía unos claros oscuros muy definidos. Si se dan cuenta, la utilización, y esto lo vamos a ver un poco más adelante con todo lo que fue la pintura de los años 70 de Lucian Freud, y sobre la teoría del cuerpo en la pintura. Si se dan cuenta, en la cara de ella empieza a generarse, empieza a gestarse una suerte de que la luz se puede manipular con diferentes tonos. Aquí la luz de la cara se manipula con 2 tonos de verde y con un pastel rosado. Las sombras se insinúan con un azul. Recordemos, en la teoría del color, esto lo hacen obviamente de una forma bastante natural, siendo ya pintores, pero recordemos, en la teoría del color, el azul es un color frío y nos da profundidad, y los colores cálidos nos traen la imagen hacia adentro. Esto vamos a ver muy recurrentemente en la pintura contemporánea, de cómo esto se utiliza como una herramienta ya como aprendida para generar unos contornos, y con 2 o 3 gestos se insinúa la imagen. Esto es como muy importante para entender las calidades de la pintura. Esto se da en el expresionismo, y en la pintura contemporánea vamos a ver cómo resulta. Esta, por ejemplo, de Kirchner, es una de las composiciones más bonitas que tiene Kirchner, y lo que genera aquí es, si se dan cuenta, es una infinidad de tonalidades y profundidades basándose en la perspectiva. No sé qué opinen, a mí esta pintura me encanta, y tiene bastante color. Esto es típico del expresionismo, buscar cómo generar un punto álgido con la pintura y un punto de impacto. Recordemos un poco las bases del expresionismo.
tienen como ideología identificarse un poco con eso, ¿no? Como con la expresión misma. Ahorita ya hablamos un poco al respecto. Kirchner, que es un precursor del impresionismo, intentó fusionar un poco estas dos ideas de la impresión, de la imagen y del color, del expresionismo. Acá vemos cómo los movimientos se cruzan y cómo los artistas usualmente están entre esos dos movimientos, se están cruzando, están buscando posibilidades. Si se dan cuenta, la gestualidad es muy impresionista, intenta generar rápidamente una impresión de lo que es la imagen, pero también hay una necesidad de color, entonces es una mente pensando muy rápido, tratando de componer muy rápido con la imagen. Kirchner exploró mucho esta idea entre el expresionismo y el impresionismo. La utilización de los azules y los rojos y esta forma gestual de trabajar la pintura es también nacida en el impresionismo y utilizada por Nolde en esta pintura. ¿Hombre o mujeres? Miguel Nolde es un hombre. Es alemán también. Nolde no estoy seguro de dónde es, pero creo que él también es alemán. Es alemán. El expresionismo tiene sus bases fuertes en Alemania. Vamos a ver ahorita cómo fue la lucha, y es una lucha histórica realmente, es una pelea histórica entre Francia y Gran Bretaña, y bueno, en ese momento entre Francia e Inglaterra, y era una lucha entre Londres y París por generar sus propios movimientos, y es esta carrera que se reproduce todo el siglo XX y lo que nos lleva a las guerras y posteriormente a la Guerra Fría y toda esta locura que pasó en el siglo XX. Es como esa competencia. Vamos a darnos ahorita cuenta cómo en Francia se gesta un movimiento exactamente igual que se llama el fauvismo. Entonces ya ahorita lo vemos. Sí, es Kandinsky. Ese es una de las exploraciones de Kandinsky. La vez pasada les presenté un paisaje, de hecho, donde tenía unos colores fríos enfrente y unos colores cálidos atrás de Kandinsky, jugando con eso. Y Kandinsky también hace paisajismo, hace retrato, se mueve en diferentes épocas de su vida, igual que, bueno, casi todos los pintores. Usualmente se cataloga como un pintor o un artista como, bueno, él fue el que hizo esto. Pero digamos, por ejemplo, Picasso también tuvo un momento en el cual hizo realismo, y un realismo muy bueno, y entendió como todas estas mecánicas. Para entender, digamos, como un proceso artístico, es muy importante explorar los diferentes procesos. Por ejemplo, aquí Kandinsky exploró el paisajismo y el costumbrismo que se estaba generando. El costumbrismo en los primeros años del siglo XX, casi que en todo Occidente, podría decirse, fue algo muy importante porque fue lo que generó como un ambiente de que hubiera un nacionalismo. Los costumbrismos eran muy importantes porque generaban identidad con la comunidad, identidad con el pueblo. La composición muy fría, por ejemplo, en esta imagen. Hasta que no termine no puede hablar, ¿cierto? Sí, puede ser. Bueno, yo no hablo, usted como dijo que hasta que se terminaron las... Puedes hacer los comentarios si quieres por pintura, pero al final vamos a comentar sobre todo el movimiento. ¿Cómo se llamaba la anterior de Kandinsky? Es que en el que pasó anteriormente, es la se calle. ven las puntas, ¿sí ves? La calle, ¿cierto? En las formas, esas puntas y puntas oscuras, negras. Espérame, le respondo a él. Se llama Johannes Straße, calle Johannes de Munro. ¿Es la ciudad? Debe ser una ciudad, no la conozco, no sé, debe ser en Austria. Listo, ahora sí comentamos esto. No, pues que en esta pintura se ven ciertos ángulos, muchos ángulos, porque en el expresionismo hay unos pintores que utilizan los ángulos porque pues no importa tanto la expresión plástica sino la humana, ¿no?
es una pintura fuerte, bestial. Vamos a ver un poco más adelante eso que dices bestial, habla un poco del fauvismo, sobre las fieras. Y esta combinación un poco entre las puntas y entre estos planos y planos de color es lo que posteriormente vamos a ver con el arte abstracto de Kandinsky y pues obviamente el cubismo. La Madonna creo que ya había pasado. También es de Munch, lo que no se alcanza a ver. El grito de Munch, que es muy expresivo, no sienten el dolor cuando lo ven. Además, que fueron 5 gritos los que hizo. Él sí hizo 5 no gritos. No solo fue un grito, sino 5 gritos muy parecidos, ¿no? Pero era el momento dramático que él vivía en su vida. Y entonces hizo esta pintura que es famosa en el mundo, ¿no? Un poco el espíritu del expresionismo era también una apología social. Realmente lo que estaba sucediendo es que todo el siglo XIX Europa estaba como sumergida en un ambiente cortesano, en un ambiente burgués, los bailes de salón, todo lo que generó el siglo XIX, la cortesía, la caballerosidad de Inglaterra. En Francia, por ejemplo, también estaban viviendo exactamente lo mismo, pero realmente lo que les decía la vez pasada, el pueblo no estaba viviendo eso. El arte y todo se estaba llevando solo en la élite y solo la élite estaba consumiéndolo y disfrutándolo. Entonces, cuando empieza el expresionismo es cuando también empieza, como vimos la clase pasada, la Comuna de París, y la Comuna de París denuncia un poco la democratización de la imagen y la democratización del arte, porque esto no estaba siendo consumido para nadie. Entonces, un poco el ambiente de Munch, como podemos ver acá, es un ambiente trágico porque habían personas trabajando 15, 16 horas al día, casi todos los días, y esto obviamente era muy diferente, era un ambiente muy diferente. Todavía existe. Pero El año pasado se cayó un edificio de 4 pisos en Bangladesh. Se mataron 1.500 mujeres que estaban. O sea, la máquina nunca paraba, siempre había reemplazo, y en esa época de la revolución industrial la cama siempre estaba tibia, porque los niños, las mujeres, todos trabajaban, se turnaban, entonces dormían un rato y volvían a las máquinas. Y creo que también por eso el arte contemporáneo también tiene cierta denuncia política, porque todavía sucede cosas que no deberían haber sucedido, porque hay una declaración de derechos humanos, supuestamente, que deberíamos todos estar como en concordancia mundial con ella, ¿no? Pero pues no pasa. En la literatura. En ese momento, pero en Alemania se le catalogó como arte de mente. Sí, aparte Alemania no estaba tan consolidado en ese momento. De hecho, un poquito más atrás vemos como Napoleón se fue contra Alemania y se estrelló, porque no tenía como las proporciones de cómo se estaba construyendo la Alemania, la nueva Alemania. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la próxima clase, que vamos a hacer nuestra introducción geopolítica histórica sobre Primera Guerra Mundial, que vamos a empezar con la próxima década. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Este de quién es? Este es de... Esto es, no recuerdo, creo que es de... Se me escapó el nombre, pero se los debo, lo pongo allí para que lo... Ahora Los animales les debo nombres. una forma de expresar fuerte son los colores primarios planos, ¿no? Vamos a hablar de un poco de eso. Y primarios. Acá terminamos con expresionismo. Vamos a ver cómo en Francia hacemos el fauvismo. Quiero que hagamos como una ronda de opiniones. Las opiniones sueltas. Quiero que pensemos, me gustó, no me gustó, sentí, no sentí. Quiero que sea como algo tranquilamente, sin hablar tan profundamente de la imagen. ¿Quién quiere empezar? Lo que realmente estaba pensando fue con el anterior cuadro, por eso. Digamos que la impresión que me da a mí más bien es el hecho de la relación que se tiene cuando encuentras el nombre del cuadro. Claro, hay una percepción, o sea, hay algo que se siente con la imagen, pero cuando te llega con el nombre del cuadro creo que por lo menos se crea más historia de lo que te llega de inicio de la imagen. No sé si soy clara. Sí, completamente. Eso me gustó, digamos, de esta última, que fue justo lo que me puse a pensar cuando la vi. Y bueno, ya cambiando, por ejemplo, de los cuadros que mostraste, me gusta mucho
los dos artistas que combinan el impresionismo con el expresionismo. Por ejemplo. Hitler. Me parece hermosísimo cómo logra ese gesto que ya sabemos que es del impresionismo, que es como a punta de manchas y no siendo tan exacto. Y luego de verdad necesita, esa necesidad de color, eso me gusta bastante. Perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene otra opinión respecto a color en cuanto a imagen? ¿Les impacta, no les impacta? Pues todos son muy brillantes, la verdad me parece muy, pues, un arte, digamos, excelso, ¿sí? Pero me gusta mucho Kandinsky, me gusta sus formas curriculares, sus expresiones, porque casi que diría yo que concilia y sintetiza muchos de estos otros pintores. Me parece que Kandinsky, digamos, sintetiza color, sintetiza las líneas, pero también lo redondo, sintetiza lo abstracto, ¿sí? y también, digamos, las figuras se notan, o sea, ¿sí? Lo que usted hablaba de la fotografía, como digamos, es realista, pero también es fantástico, diría yo. Sí, vamos a ver cómo Kandinsky es uno de los grandes precursores casi de todo el arte abstracto y todo lo que fueron las vanguardias. Vamos a ver cómo influye en el cubismo, influye en el simbolismo, influye en diferentes como etapas. Casi siempre vamos a tener en los tiempos y en las décadas como grandes influenciadores, que es lo que vamos a ver acá en cuanto a pintura, cine, y Kandinsky es uno de ellos. Por ejemplo, para el arte contemporáneo, el performance, el fluxus, todo lo que sucede en los años 70, tenemos a Joseph Beuys, otro alemán que fue muy importante para todo lo que es el arte contemporáneo. Entonces así vamos a ver cómo, por ejemplo, Kandinsky junto con Picasso y junto con otras celebridades como del arte de principios de siglo, fue uno de los grandes como precursores de todos los movimientos fuertes de las vanguardias, así como ya les comentaba de Joseph Beuys en los años 60 y 70. Yo tengo problemas con Kandinsky en su arte abstracto porque es que no me dice nada. Yo sí tengo problemas de ser arte. Bien, esa es la idea. Pero no me dice nada. Yo de hecho cuando veo una exposición yo me lo salto. Te lo pierdes. Eso está bien, eso es como cuando uno va a cine y uno ve una película y dice, uy, no, película tan hueso, mejor me la salto. No, precisamente porque es novedoso y fuera de lo corriente, de la corriente general, me parece Sí. que es No, pero es importante que entendamos una cosa y en este curso de apreciación creo que es algo necesario y es que lo que vale es lo que sintamos con la imagen. Sí. Ya está. Si sabemos y si no sabemos, eso es lo de menos. Eso no, o sea, la imagen es la que nos tiene que llegar, así como una música, como la música, como el sonido, como la danza. Pero mire que los niños que han observado les gusta mucho. Claro. Y lo mismo, yo pienso que Miró Vamos a ver más adelante cómo Joan Miró Miró retoma todo el color de los años 20 y retoma toda esa bueno, eso es el primitivismo de la expresión, ¿no? Como coger todo lo primitivo que soy, dejar al lado la racionalidad que tengo, tanta acumulación de imagen, de teoría y simplemente pintar como si fuera un niño. Y él no pinta como si fuera un niño, él pinta como le gusta pintar. Y ese es como una de las grandes como aciertos que tiene Miró, que si uno ve las pinturas y uno dice son pinturas que hace un niño, pero está generando una postura política en cuanto a la teoría del arte. Está diciendo, no quiero tanta teoría, quiero realmente sentir esto y quiero disfrutarlo. Eso es como lo que transmite Miró. Más adelante lo vamos a ver llegando ya a los años 40 y años 50. Es que es degustar y sentir, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de esta corriente es como la sinceridad, ¿sí? Como que se aleja un poco de querer generar un gusto. De la escuela. Sí, exacto, de que todo pues, tenga de alguna manera un parámetro, sino que es como algo sincero. Finalmente el tema del color y el tema de darle esas líneas y darle esas profundidades es una cuestión sincera. ¿Sincera en qué sentido? Como en una respuesta a algo interior, siento yo. Algo interior. Algo interior lo que le pasa a ese señor del grito, ¿no? Quería gritar, y lo hizo, y de hecho lo hizo, ¿no? Realmente él iba por el puente y gritó porque su situación, como decía su merced, lo invitaba a pensarse así, y gritó y lo pintó, bueno. Pero en esto siento yo que es como una necesidad interior y como que bonito porque como que dice, bueno, pues
alguien lo va a ver, ¿no? Finalmente, que la pregunta que hacíamos en el taller de literatura también, ¿no? Uno escribe para que lo lean, o pasaría acá la pregunta, ¿no? ¿Se pinta para que alguien lo vea? Pues, seguramente sí, ¿o qué? Pero es como una necesidad de pintar y hacerlo porque hay algo interno que me agobia. Eso es lo lindo, me parece a mí. Que hay que sacar. Creo que sí. Bueno, no sé si aplica en esta época ya está, Sí, todo está roto, ahora ya nada es verdad. Bueno, Sí, en el arte contemporáneo vamos a llegar un poco más adelante a esa teoría que se vuelve muy compleja después de los años 80. Ahorita estamos un poco más tranquilos con eso, pero sí, la necesidad. Comercio también. Exactamente, la mercantilización del arte que sucede en el pop art es algo muy importante para saber qué es lo que sucede posterior a Andy Warhol, que por eso Warhol, no por sus serigrafías en serie y todo este tema, sino por generar ícono, que fue lo importante de Warhol y lo que generó todas las industrias y los mercados contemporáneos culturales. Entonces, pero la necesidad primigenia y hablo como artista, es eso, es hacerlo. Y creo que así es que uno conecta con alguien. Conecta de una forma de porque tiene que hacerse y ya está, es como el punto. Claro, hay un montón de teoría y hay un montón de cosas, pero aún existe todavía esa esencia del arte. Creo que lo esencial no desaparece. Obviamente hay otras dinámicas que se vuelven más complejas, que veremos un poco más adelante. Otra opinión con respecto al expresionismo, por allí. Ay, sí, es que se rompe con él. Por allí que están callados, ¿qué opinan del expresionismo? ¿Qué impresión les da? ¿Quién va? Estaba sin impresiones. Sí, regálame la firma, por favor. Vamos entonces a pasar rápidamente, porque tenemos pues varias cosas que terminar hoy, a lo que es el fauvismo. Vamos a hacer el mismo ejercicio y vamos a darnos cuenta cómo es un movimiento exactamente igual, pero matizado con un aire nacionalista francés. La necesidad de generar algo propio de los franceses siempre se dio antes de las guerras mundiales, igual que en Alemania. El fauvismo tiene unas particularidades diferentes al expresionismo y es esa necesidad un poco de decorativo de que tienen los franceses particularmente, que con el Art Nouveau y con todo lo que vamos a ver de lo que fueron la publicidad y todo este tema, ellos tienen esa necesidad. Como podemos ver en esta parte hay una impresión de decorativo, los azules funcionan como una forma decorativa y el paisaje es totalmente expresionista. Matisse y la danza, uno de los cuadros más representativos. Representativos sí, se puede hablar como millones de cosas como teóricas, pero pues a mí lo que siempre me genera es la noción de infinidad de los cuerpos moviéndose, y eso es como lo que buscaba Matisse un poco, como ese tema de danzar, que es muy importante para el ser humano, como estar en un círculo infinito de movimiento. Eso es bastante importante porque es muy posimpresionista. Como recordamos la clase pasada, hablamos un poco que los posimpresionistas buscaban movimiento, buscaban cómo capturar los movimientos, cómo capturar un poco la luz, que afortunadamente lo resuelve el cine. La idea primigenia del cine resuelve como esas cosas que los posimpresionistas querían coger, querían como capturar, y empieza la teoría del arte una cosa más compleja, que es ahora capturar tiempo y jugar a modelar con el tiempo, que eso es básicamente el cine. Y la película de Maris, ¿no? Sí, me interesó muchísimo que él hacía figuras, recortaba figuras en color plano, ¿no? Color plano, pero es que dibujaba cortando de una con la tijera, y era un dibujo perfecto, que luego podía colocar, ¿no? Como pintura, pues tenía un ayudante porque él no se podía movilizar. Era por el problema de sus manos. ¿Será qué? Matisse no se podía movilizar y pues porque no se podía parar, ¿no? A colocar sus figuras.
Tenía un ayudante que le decía cómo, de dónde lo ponía, pero es que a mí me aterraba era la forma como dibujaba con esas tijeras. De hecho, esa forma de proceder la vamos a ver como más adelante son los precursores del collage. Rauschenberg, por ejemplo, Richter, el alemán, en los años 70 y 80 generan todo un movimiento artístico a partir del collage, y a partir de eso, de encontrar ya la forma preconcebida y entendida, y entender que allí ya está el material en el mundo, entender que no debo hacerlo con el gesto, sino que ya está. Y eso es otro de los movimientos que se dan. Qué maravilla. Está muy linda. Está muy lindo, dice. ¿De dónde es él? Francés. Los movimientos de los colores primarios es importantísimo. Los primarios en el expresionismo son los que generan toda esa capacidad de poder ver que si pongo dos colores y los contrasto, es una teoría del color básica, el círculo cromático, y solo trabaja con los primarios y secundarios del impresionismo en muchos casos. Un retrato de Matisse de André Derain. Si se fijan en la cara tiene multiplicidad de tonos, y eso es algo que es muy rico como en la pintura, entender exactamente la luz está por este lado, y entender por ejemplo que las pieles no son color piel como usualmente se haría, o rosado, sino la piel tiene verde, tiene rojo, tiene violeta, tiene amarillo, tiene azul, en este caso, tienen muchos tonos, y eso es como una de las grandes virtudes como de la pintura, poder entender que se puede generar por medio de la gestualidad y el color diferentes tonalidades en la piel. Y claro, nosotros nos vemos la piel y realmente no es de un tono, si nos ponemos a verla tiene multiplicidad de tonos. Sí, hagamos el ejercicio. A ver. Los europeos tienen otro tipo de piel. Sí, también. Nosotros somos mestizos más. Pero bueno, Somos más ricos porque tenemos más color. Más el sol. Bueno, Más el sol. Ya menos son más colorados. Coloretos. Alfred Henry Maurec, uno de los muy pocos conocidos del fauvismo, pero para mí tiene unas pinturas hermosísimas. La capacidad de este señor de, por ejemplo, como se saturó ese azul en este caso, en este árbol, sugiriendo este árbol, esta forma, es hermoso como da profundidad y fondo, con solo 3 colores básicamente. Y es que lo bello de esto es que no vemos ya el color degradado, ¿no? Mezclado, pues, ¿no? Sí. Sino que está puro. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los artistas muy contemporáneos que trabaja un retrato un poco con esta tendencia, porque en los años 90 hubo una tendencia como en Estados Unidos, en Europa y un poco en Sudamérica, de retomar a los expresionistas. Cuando lleguemos a los años 90, vamos a ver un poco cómo se retomó el impresionismo y cómo se hizo una relectura desde el hiperrealismo y el impresionismo, y el expresionismo de los primeros años del siglo XX. Con esto terminamos fauvismo. Vamos a empezar un poco con el simbolismo del Art Nouveau, uno de los artistas más influyentes, Gustave Klimt. Quiero que hagamos una ronda de opiniones rápidas sobre fauvismo y impresionismo. ¿Qué les pareció? ¿Parecido o no parecido? No me queda clara la diferencia. Entre fauvismo es una diferencia geográfica. Sí, realmente es porque Francia tenía una tendencia a decir nosotros hacemos lo mismo pero lo llamamos de otra forma. Realmente no hay una diferencia. Si nos damos cuenta, sí podemos analizar un poco la profundidad de la imagen y que los franceses tenían una visión, claro. Todas las personas, dependiendo de nuestra geografía, vemos diferentes paisajes en el mundo. Sí.
Pero los franceses querían como establecerse, como que ellos tenían un movimiento aparte que generar. Esto es muy típico de las vanguardias, como que siempre la pelea, no, es que el simbolismo lo hicimos nosotros, y esto también, eso es, exactamente, buscan como generar esa apropiación sobre un movimiento que realmente en el arte, y le dan un nombre. La tradición francesa tiene más, digamos acá, hay diferentes tonalidades dentro del amarillo, ¿no? Entonces hay más movimiento. Ellos con el barroco, el rococó, toda esa cosa que hicieron en una época, pues ellos también tienen eso ahí metido, entonces tienen que hacerle más cositas, ¿no? No pueden el color plano, porque no, además se parecen a los hermanos. Pero vamos a darnos cuenta cómo esta tendencia de las vanguardias de apropiación y bueno, los posteriores sincretismos que hubo con África y con Sudamérica, cómo eso desaparece después de las guerras. Hacia 1945 ya nadie está hablando de un movimiento propio, porque todo Europa está colapsado y el mundo también. Entonces se dan cuenta que realmente los movimientos no nacen y que el arte, bueno, hay una frase muy bonita de Boyce que habla de eso, que el arte es como la matemática, son lenguajes universales, realmente no se gestan geográficamente, se gestan de una forma entre los humanos, pero no se gestan geográficamente. Y eso es lo que sucede después de los años 50, la contracultura hace como una denuncia también de eso, y eso es lo que genera en los años 70 que haya como tanta complejidad en cuanto a la teoría del arte contemporáneo. Genial me parece eso, porque es que siempre dicen que eso nació allí, que entonces nosotros estamos copiando, porque siempre, desgraciadamente, los latinoamericanos nos copiamos siempre de Europa, ¿no? No, pero ya siempre, pues, no, yo no lo creo, por Dios, pero sí nos lo han hecho creer, ¿no? Que nosotros solamente porque desgraciadamente en los currículos nos enseñan arte europeo primero que nuestro arte, ¿no? Entonces presuponen que es que nosotros no podemos producir nada nuestro, ¿no? La cerámica se dio en diferentes lugares exactamente por las mismas causas, los mismos principios de la cerámica en todas partes, y entonces nosotros nos hemos copiado. Y ahorita con la inmigración en Europa ya no va a ser tanto tampoco. Bueno, ahorita el tema está muy complejo, espere, lleguemos al siglo XXI despacito, porque estamos en siglo XX. Ahorita está un poco más complejo el panorama mundial, pero estábamos en siglo XX. Yo quería hacerle varias preguntas por tener la palabra. Claro. El fauvismo se sale un poco de la Belle Époque porque ya es de 1918 o 21, ¿sí? ¿Es una ruptura con la Belle Époque o es...? No, está dentro de la Belle Époque. Lo que pasa es que, como pueden ver, la Belle Époque es una época hasta la Primera Guerra Mundial. Entre otras tiene denominación francesa. Es eso, es como cuando veíamos a los impresionistas y los postimpresionistas, o el ejemplo básico que tuvimos con Chopin. Chopin fue un postromántico, realmente fue un romanticismo tardío por su migración que tuvo de Polonia a Francia, y Chopin hizo todo lo que vimos la clase pasada, lo maravilloso que hizo, lo hizo por su migración. Realmente no fue romántico, pero empezó a componer muy tarde de lo que todos los románticos estaban componiendo. Pasa lo mismo con el fauvismo. Fue unos años posterior porque el expresionismo alemán ya se había generado más o menos en 1890 y tanto, y lo que hicieron los fauvistas fue como hacer un movimiento propio sobre 1905 hasta 1914, que estalla la Primera Guerra. Fue un movimiento rechazado inicialmente, ¿no? El fauvismo sí y no. Lo que pasa es que era rechazado por los intelectuales de la época. Los intelectuales lo que decían era que el fauvismo tenía como unos tildes de querer copiar y querer hacer, que estaban argumentando que a través de lo de las fieras y todo este tema estaban generando un movimiento igual al expresionismo, que realmente sí es así, pero entonces fue rechazado por eso. Vamos a ver, por ejemplo, más adelante con Lautrec y con todo lo que es los carteles publicitarios y el arte en los cabarets, en los prostíbulos del Moulin Rouge y todo este tema, cómo se empieza a gestar que la élite ya no tenga nada que ver con la teoría del arte, ya no les digan, hoy todavía es influyente, por supuesto, pero empieza a gestarse un movimiento de la imagen popular, que es lo que pues posteriormente genera todo lo que es la serigrafía, la reproducción de la imagen. Entonces el arte baja.
El arte baja al pueblo. La otra pregunta es que Joseph Beuys es alemán, ¿sí? Sí, es alemán, de Düsseldorf. W-O-I-S. ¿Perdón? ¿Cómo se escribe la Beuys. Lo vamos a ver más adelante, pero se escribe B-E-U-I-S. Beuys. ¿Y este también forma parte del expresionismo? No, Joseph Beuys es de la Academia de Düsseldorf, una de las academias como más importantes junto con la de Colonia en Alemania, y él lo que empieza a gestar es como toda la teoría él realmente no es Fluxus. Fluxus es un movimiento que se da en los años 70, es un movimiento muy complejo y se basa en el arte, la naturaleza y la contraacademia. Él es contraacadémico, realmente no le interesan las teorías académicas y tiene performances bastante bonitos, como un diálogo que hizo con los norteamericanos en los años 70, 80, 75 más o menos, donde se encierra con un coyote americano a dialogar. Un coyote, literalmente, un coyote se encierra durante 3 días a dialogar con el coyote. Vamos a ver un poco más adelante cómo él genera toda la teoría del performance y el cuerpo como acción, que eso es lo que genera en los años 90. Acá en Colombia, por ejemplo, tenemos a bastantes precursores como María Teresa Incapié, tenemos a Alejandro Restrepo, tenemos un montón de gente haciendo performance en los años 90, ya con nuestra teoría del arte compuesto, del arte contemporáneo compuesta, y vemos como en los años 60 y 70 Marta Traba fue una de las precursoras como de ingresar la teoría del arte a la contemporaneidad, pero bueno, ya poco a poco vamos viendo un poco eso. ¿Más preguntas? ¿En Colombia qué pasa? Colombia ya vamos para el final. Recuerda, la clase pasada vimos un poco de Colombia y el paisajismo. Estábamos con Francisco Cano y el costumbrismo. Nosotros en este momento en Colombia, en el principio del ciclo, estábamos haciendo paisajes, pues porque son hermosos, nada que hacer, y pues los artistas estaban enfocados en los paisajes. También, más allá porque son hermosos, es porque tenemos hacia finales del siglo XIX, están haciendo la primera academia de arte del país, que es la de la Universidad Nacional hoy, que es la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional, fue la primera academia de arte del país, y los profesores fueron las de la expedición Humboldt. Entonces, como tenían un alto grado de exploradores y se iban por las montañas colombianas a hacer los dibujos de todo lo que es nuestra fauna y nuestra flora, entonces ellos fueron los únicos que estaban entrenados y adiestrados para poder hacer arte en el país y para poder enseñar. Entonces, por eso nosotros, de hecho, y eso es una teoría personal, creo que tenemos tantas capacidades desde la academia en el dibujo y en la pintura, porque tenemos toda una tradición pictórica muy desde el paisaje. Entonces vamos a ver un poco más adelante cómo hacia 1910 vamos a ver cuando está la Primera Guerra, es cuando están fuertemente los paisajistas y los costumbristas en Colombia haciendo pintura. La otra pregunta que te hago, Claro. mujeres no mencionaste. No. La pregunta es del eterno femenino. Vamos a ver cómo la inclusión de la mujer es un poco más tardía. Recordemos un poco lo que está sucediendo hasta en la literatura, como vimos en la primera clase. Esta mujer teniendo que tener un seudónimo de hombre para escribir, y pues pintoras no habían muchas, claro, estaban algunas pintoras, de hecho. Es expresionista alemana. ¿Quién? Paula. Ah, la de la película. Ya sé quién es, sí, ella es expresionista, mira que sí hay. Pero Pero- es que hay que investigar, porque es que las Sí, mujeres pueden lo- que sí existan, pero no se ven. Lo que sucede, digamos, por ejemplo, en una clase como tan reducida, no podría hacerlo, pero voy a tomarlo para las otras. Sí, vamos a ver, por ejemplo, después de los años 30, cómo empieza la mujer a accionar en todos los campos. De hecho, el voto, por ejemplo, para la mujer se gestó hasta principios del siglo XX en Francia. O sea, allí es donde se está gestando hasta ahora. Ya vamos a ver, por ejemplo, casi siempre las mujeres estaban como rezagadas a otros oficios, como sucedió durante principios del siglo XX, y otros oficios quería decir, por ejemplo, había muchas mujeres ayudantes. Hay una historia de una mujer que fue ayudante y luego fue pintora, y fue mucho mejor pintora que a la artista que asistía. Y había una que el esposo era el que filmaba, pero ella era la que Sí, pintaba. sí, no recuerdo el nombre tampoco. Rodán fue el que salió a la luz. Sí, Pero la Rodán. esposa La esposa era era la... ¿Esa es la que pintaba? Bueno, y les cuento que, bueno, cuando llegué, no quiero interrumpir esa parte, pero es que tenaz. En Pasca hay un museo muy interesante arqueológico que lo hizo el padre Incapié, lo organizó el padre Incapié, y hay muchas
muchas láminas de la expedición botánica. Son bellísimas sobre el paisajismo y tal. Los que tengan la oportunidad de ir a Pasca, porque hay también mucha cerámica de Tumaco que es bellísima, ¿no? Sí. Y todo eso, pues vayan. Y una píldora sobre eso, entre otras la balsa que es famosa. La balsa. Sí, la De balsa. Guatavita se ¿La encontró en encontraron Pasto. allá? Se encontró en Pasto. Paz. Sí. Ya que estamos haciendo anuncios parroquiales también, hoy que estamos bastantes, quería proponerles que pudiéramos cuadrar nuestra fecha de la primera salida. Nuestra primera salida vamos a ir a ver pinturas del siglo XX. Afortunadamente tenemos la Casa Botero, donde hay pues una calidad de pinturas. Vamos a asistirlas movimiento por movimiento, vamos a ir a hacerla, y también está planeada ya nuestra segunda salida, que es para Henry Cartier-Bresson en el Banco de la República. Está increíble esa exposición. Bueno, no nos vas a contar, por favor, el final. No digo nada. La tercera no puede ser. Él me dijo que no diga nada. Hablamos de viáticos y transportes. Una exposición una vez. No, quería comentarles que, por ejemplo, Johannes Vermeer. en esa película que habla sobre la chica de la Joven. De perla. De Perla. de Perla, Sí, muy muestra buena, muy buena. muestra